a todos los que ya están y a todos los que se han ido incorporando, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Iniciamos este ciclo de live talks o charlas virtuales, que la idea es dar un recurso para ayudar a la generación Z, que es particularmente en la que están entrando mis hijos. Entonces, esa es la motivación desde donde surge esta iniciativa. Pero obviamente, pues aprovechando de que va a ser un espacio virtual, entonces, pues yo la idea de ampliar la audiencia y darle la posibilidad, bueno, a que más, no solo muchachos pues, que están en la generación Z, sino también sus padres o las personas que les interesa también el tema de vocacional y de escoger qué es lo que debe ser nuestra vida, los próximos pasos que se dan después de la pubertad o la juventud, en el entendido de que igual las personas a lo largo de nuestra vida muchas veces hacemos ajustes a nuestras actividades, a nuestras profesiones, a nuestros oficios, lo cual creo que es algo que esos momentos de verdad no solamente se dan en esa etapa cuando se están terminando los estudios secundarios, sino también después a muchas personas se nos vuelve a presentar, lo cual es un tema que permanece vigente a lo largo de nuestras vidas. El formato que quisimos dar entonces es una charla donde se invita una persona que primero que todo sea muy apasionada por lo que hace y que obviamente pues tenga ese gusto por expresar y por comunicar. El día de hoy nos acompaña Carlos Sarmiento, un amigo, la verdad, de muchos años, que hoy en día está radicado en Santiago de Chile, caleño él, y como host de todo nuestro ciclo va a ser Susana Sosa, obviamente una persona que tiene muchas más pues, calificaciones para dirigir este tipo de espacios. Por eso yo ahorita solo hago la presentación y ya me retiro. Ella es psicóloga, coach y MBA y especialista en temas de psicología familiar. Para los que la quieran seguir en sus redes, es Susi Desafíos de Mamá, te hago la cuñita, y en todo lado es así, lo cual me parece excelente, en Instagram, en Facebook, en todas partes. Entonces, no siendo más, doy espacio, entrada entonces a los protagonistas de hoy. Susana, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Cami. Muy buenas noches para todas las personas que se están conectando. Como ya lo dijo Cami, mi nombre es Susana y bueno, tengo el honor de verdad de iniciar y ser host de este espacio. Yo estoy segura que va a ser muy enriquecedor para todas las personas que están aquí conectadas, igual que va a ser para mí. Bueno, entonces, pues sin más preámbulos, vamos a darle espacio a Carlos. Carlos, como ya lo mencionó Camilo, es colombiano, es caleño. Bueno, Carlos, de verdad es que mirando tu perfil, tienes un perfil muy interesante. Les voy a contar a todos un poco, pero pues ya le voy a dar la palabra a Carlos para que él nos cuente, bueno, todas las motivaciones y bueno, que nos cuente su día a día. Pero Carlos, les cuento, él estudió diseño industrial en la Universidad Pontificia Javeriana en la ciudad de Bogotá. Tiene un máster en diseño de sistemas de producto servicio, el Politécnico de Milano. Ha trabajado en países como Italia, España, Colombia y actualmente reside en Chile, liderando proyectos de diseño de experiencias digitales para marcas de alcance global. ¡Wow, Carlos! Pero, ¿sabes qué? No, tú has vivido en muchos países y sobre todo tú hiciste tu máster en Italia. Bueno, yo quiero invitarte a que por lo menos nos des un saludo en italiano. Bueno, allora buonanotte a tutti e un gusto stare con voi qui. Gracias, Susi, por la introducción. Gracias, Cami. Un gusto poder compartir y saludo también a toda la audiencia que nos sigue de diferentes partes. La idea aquí es que podamos conversar, de repente puedan hacer sus preguntas y demás, así que encantado. No sé por dónde empezar, de hecho, así que Susi, tú ya me irás haciendo las preguntas y bueno, de nuevo para mí como diseñador y como profesional, es un gusto poder estar aquí, compartir parte de lo que ha sido como mi trayectoria profesional, que todavía es corta,
pero ha sido bastante variada, un poco como decía Susi, he sido trotamundo, he estado en bastantes países, en varios países trabajando, estudiando, así que buenísimo que podamos compartir. Qué rico, Carlos, qué rico. Muchísimas gracias de verdad, en nombre de todos los que estamos aquí, de verdad, sacar este espacio y sobre todo que fue un espacio cuyo objetivo principal es entregarle a los jóvenes de hoy en día como una visión de profesionales de carne y hueso, profesionales reales que nos cuentan acerca de su experiencia, sus logros, dificultades, aprendizajes, bueno, en fin. La idea, yo tengo aquí un derrotero de preguntas, pero también invito a todas las personas que están conectadas en ese momento y que nos están acompañando para que escriban aquí sus preguntas en el chat y yo voy... como host, yo los voy revisando y se los voy compartiendo pues, a Carlos y vamos dando respuesta a cada una de ellas. Pero lo primero, Carlos, yo quiero que comencemos para que nos cuentes y nos digas por qué elegiste esta carrera, o sea, ¿qué te motivó en primera instancia a elegir estudiar diseño? Bueno, es una buena pregunta. Casi siempre que estoy en familia, esa pregunta como que me la hacen, porque hay varias familias que aún no entienden exactamente qué hago y en qué consiste lo del diseño. Y yo diría que la respuesta es curiosidad, es decir, las personas que están muchas veces en el mundo del diseño y experimentando con esto de la experiencia de usuario, tienen una pasión muy profunda como por entender cuáles son como las razones del comportamiento humano y en general la mayoría de diseñadores somos investigadores al mismo tiempo. Tratamos de entender cómo las personas entienden una interfase o cómo entienden un producto, sea este un producto físico o un producto digital, y para eso se tiene que tener muchísimo sentido de curiosidad. Yo, de hecho, cuando era pequeño era muy preguntón, preguntaba todo, absolutamente todo, trataba de entender cómo funcionaban las cosas, desde un reloj que lo desarmaba hasta un mueble, hasta un auto, muchísimas cosas. Y eso fue como uno de los primeros acercamientos. Luego, un poco más joven, digamos dentro de los 12, 15 años, me empezó a agradar muchísimo el mundo del arte, las humanidades, como todo lo que son expresiones artísticas. Aún así siendo diseñador dibujo terrible, pero desde el colegio ya me gustaba todo lo que era el hecho de crear y las expresiones artísticas, mucho más que los números, mucho más que las matemáticas, y conocí el diseño industrial como cuando tenía más o menos 16 años, que en el colegio en el que estaba en ese momento en Cali, me dio la oportunidad de poder visitar diferentes universidades y diferentes profesionales que estaban desempeñándose como estudiantes y como profesionales en varios ámbitos. Y ahí conocí una diseñadora y me contó todo lo que era el mundo de diseño industrial y prácticamente me enamoré. Ok, Carlos, cuéntanos así como en palabras cristianas, o sea, así como en plastilina, ¿qué hace un diseñador industrial? Bueno, a ver, el diseñador industrial lo que hace en general es proyectar, diseñar la forma y el uso de los objetos. Entonces, de repente, una silla como estas está hecha por un diseñador, pero no solamente proyectó o diseñó la forma como se ve, el color, la textura, sino que también la forma como funciona. Si de repente esta silla tiene un mecanismo en el cual se sube y se baja, se ajusta al respaldar, se ajustan cada una de las piezas. Eso también está pensado por un diseñador. No para ahí, porque también pensó un poco cómo se empaca el producto, cómo se distribuye, cómo se comercia. Piensa casi que todo el sistema alrededor de un producto. Y esa es como la noción más básica que hay del diseño, que se llama de hecho diseño industrial, porque son productos producidos industrialmente. Pero ahora hay como toda una categoría, digamos, dentro del diseño, que es el diseño digital, al cual yo me dedico hoy en día, que es ligeramente diferente de mi profesión, que es diseño industrial, que se encarga de proyectar y diseñar productos digitales, es decir, productos que vemos en pantalla como aplicaciones, portales, páginas web y demás, que también tienen una apariencia y que también tienen una forma de usarse, pero están básicamente marcados en lo que es hoy por hoy un teléfono o una interfaz, digamos, digital. Ok, tú estás en este momento trabajando en una compañía, liderando un equipo de trabajo inclusive y realizando diseños para diferentes marcas a nivel global. Cuéntanos de pronto un poco acerca de cuáles son las marcas que estás acompañando en ese momento, pues si se puede.
Bueno, ahí la mayoría de proyectos son confidenciales, pero yo Ujú, generalmente coordino y lidero los equipos que hacen investigación de usuario para productos digitales, sea como una compañía que tiene, por ejemplo, una banca por internet para personas, ujú, empresas, diferentes aerolíneas, empresas aseguradoras. La mayoría, digamos, de interfaces o de productos que uno ve en la internet, generalmente detrás tienen un equipo que piensa en la experiencia de usuario, que es cómo luce el producto, qué colores tiene, qué formas, qué iconografías, pero también si ese producto responde a las necesidades de un grupo objetivo o de un grupo de usuarios. Esos equipos, en general, los coordino yo y los trabajo dentro del ámbito de los proyectos con un grupo de ingenieros o con un grupo de equipos más técnicos que lo que hace son construir directamente los productos, ¿no? Más a nivel tecnológico ujú. y de código. Ujú, ok. Bueno, eso suena también como una entrevista de trabajo, algo así. Yo creo que ha sido por mi experiencia como psicóloga, que en algún momento hice muchos procesos de selección, pero me parece interesante, Carlos, que nos cuentes, por ejemplo, dificultades que hayas tenido a lo largo de tu carrera. Bueno, Eso es típica, dificultades, típica pregunta típica de pregunta. psicólogo que está en entrevista, con candidatos en entrevista. Sí, a ver, una dificultad que se me viene a la mente, yo creo que la sufren la mayoría de diseñadores en el ámbito de proyectos, es realmente que las personas que muchas veces son decisoras dentro de un proyecto, por ejemplo, gerentes, directores, entiendan las razones que existen detrás de un diseño, porque en general lo que uno encuentra en el mundo laboral o en el mundo en general de tecnologías, hay mucha Ujú, gente que viene de la ingeniería, que viene de la administración, de ciencias más exactas, y en general ujú, los que venimos de diseño no somos tan exactos o no somos tan ujú. cuadriculados. Y muchas veces lo que encontramos frente a propuestas que hacemos a nivel de diseño o digamos, diferentes expresiones que hacemos a nivel de diseño, es un no rotundo o muchas veces no entienden un poco el lenguaje que Ujú, hagan de diseño. Eso también se da porque hay veces los diseñadores no somos excelentes comunicadores o no nos ponemos en los zapatos de esos ingenieros que nos escuchan. Y esa es como una dificultad constante, inclusive a la hora como de encarar propuestas o metodologías que uno dice, bueno, vamos a requerir 5 días para investigar un grupo de usuarios. Hay personas que simplemente dicen, no, no vamos a tener el tiempo, eso no hace falta, no es ujú, necesario, vámonos por este camino. Y eso hace que el mismo diseñador genere como una resiliencia constantemente a vender su trabajo y a saber vender y persuadir y convencer a ciertas personas que no entienden del mundo del diseño. Yo creo que esa es la dificultad más general que existe. Y hay otras dificultades más como del proceso mismo creativo y es muchas veces sufrimos como de lo que yo llamo infoxicación, que es estar intoxicado por la gran cantidad de requerimientos, información que tienen los proyectos y eso es muchas veces como abrumador porque genera como un estado en donde uno debe saber mucho acerca de un problema que va a resolver, pero muchas veces el problema es tan profundo que si uno no sabe poner un límite, tiende a abrumarse mucho y son cosas que surgen como en el mismo proceso creativo o en el mismo proceso de desarrollo de los proyectos. ujú, ok. Bueno, ahí mientras nos comentabas acerca de esas dificultades, nos has dado algunos tips de cómo solucionarlos, pero ¿cuál crees tú que es como el secreto? O sea, ¿cuál es como la habilidad o cuál es como el principal tip que tú nos puedes dar para poder solucionar esas dificultades? Bueno, yo creo que sirve, o yo por lo menos lo he aprendido después de varios golpes, se necesita como mucha resiliencia, como lo mencionaba, y también mucha Ujú, tolerancia a la frustración. Saber que en principio va a ser un no o vamos a encontrar quejas, vamos a encontrar algún tipo de reclamo acerca de nuestro trabajo, pero uno debe saber escuchar eso de cierta forma, adaptarlo, tomar de pronto una crítica constructiva que le haga algún colega o una persona dentro del trabajo y poder seguir. Anteriormente, cuando uno no tenía, digamos, la experiencia que se tiene hoy, lo que sucedía es que cuando había un no, en principio uno tomaba ese no como algo muy rotundo, desistía y simplemente decía, bueno, me rindo, esto es lo que me dijeron,
no puedo seguir con esto, vamos hacia el siguiente proyecto o hacia el siguiente encargo. Y uno poco a poco va aprendiendo que en realidad los no, no son no para siempre, sino que hay que aprender cómo a ser resiliente, a intentar una segunda vez, a tratar como de construir sobre la crítica misma, y a poder inclusive buscar la forma como de flexibilizar o de adaptar lo que uno está proponiendo frente a lo que otros necesitan. Entonces yo creo que es una capacidad que se va agarrando, se va formando con el tiempo, con la experiencia, pero yo diría que ese es como un consejo fundamental, el hecho de ser resiliente, ser flexible y estar abierto a la crítica. Ok, perfecto. O sea, entonces, resiliencia, flexibilidad ¿y cuál era la otra? Y estar abierto a la crítica, o inclusive yo mencionaba mucha tolerancia a la A la frustración. frustración. Tolerancia a la frustración, perfecto. Bueno, de todos los lugares del mundo, pues, porque me imagino que la maestría que tú hiciste, pues, o esta especialización que tú hiciste, pues la podemos encontrar en muchos lugares del mundo. ¿Por qué particularmente Italia? Sí, pregunta que también me ha hecho muchas veces mi familia y bueno, yo en el colegio en realidad soñaba con Italia, yo creo que está muy vinculado a las artes. El mundo del diseño, digamos, tiene una importancia muy grande alrededor de Italia porque la mayoría de los primeros diseñadores que hubieron en el campo industrial vienen de Italia, un poco también de la escuela alemana. Hay mucho, Italia digamos que tiene una historia muy grande alrededor como del diseño industrial, del mundo del objeto, de la historia que tiene el mueble, los ebanistas. Y cuando yo estaba, digamos, en Bogotá estudiando, dije, bueno, realmente, ¿dónde hay capacidades como de irse y demás? En ese momento Estados Unidos era un destino que me llamaba la atención, pero no tenía tanta, digamos, no estaba tan ligado a lo que yo quería estudiar, que se enfocaba más en servicios. Había también una maestría, creo que en Suecia o en uno de los países nórdicos. Y dije, bueno, Italia es una buena alternativa también porque en ese momento la universidad estaba dando unas becas que eran bastante interesantes. Y dije, le voy a apuntar a Italia, me puse las pilas, empecé a aprender el idioma, a pesar de que mi maestría era en inglés. Como para llegar como un poco con el idioma y poderme adaptarme un poco más rápido. Y la verdad es que no me arrepiento del hecho de que sea Italia, porque digamos, dentro de la maestría pude tener como el intercambio con diferentes estudiantes de diferentes culturas, no solo de Italia, sino porque también fue un país que a nivel como de humanidades y como de sensibilidad me abrió mucho la cabeza. Probablemente si me hubiese ido a un país más anglosajón, un poco más pragmático, Inglaterra, Estados Unidos, habría aprendido otras cosas, pero no lo que aprendí en Italia. Ok. Carlos, y bueno, has trabajado en España, tus raíces son colombianas, ¿cómo llegaste a Santiago de Chile? Bueno, yo decía que yo soy un poco trotamundos. Yo inicié, digamos, como consultor de experiencia de usuario y demás en España. De ahí, estando en España en una empresa llamada Designit, que hacía consultoría de diseño y es una firma global, empezaron a haber proyectos en ese momento en Bogotá. Yo vivía en Madrid y dije, bueno, estaría bien probar un proyecto en mi país, ya siendo justo casi que estrenando el título. Llegué a Bogotá y eso mismo pasó luego en Medellín, se abrieron varios proyectos en Medellín, así que yo decidí transferirme de nuevo hacia mi país, concretamente. Y la verdad es que el mundo del consultor o el mundo del diseñador muchas veces implica que uno pueda rotar alrededor de países porque no está donde están los proyectos, esa es la realidad. Y eso mismo me ha hecho ir a Lima, por ejemplo, donde estuve en un proyecto 4 meses. He estado en muchos proyectos también en Panamá. Y asimismo, hubo un proyecto ya estando con Globant cuando vivía en Medellín en el 2019 en Santiago de Chile. Yo dije, bueno, perfecto, lo voy a probar. Vine a Santiago, no conocí en ese caso Chile, solamente Argentina, y me gustó muchísimo el país y este es el momento en el que estoy aquí y me quedé finalmente, ya llevo casi 2 años y medio acá. Ok, muy bien. Carlos, bueno, yo quiero que nos cuentes un día tuyo, o sea, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿qué haces?
Bueno, un día mío es bastante variable. Yo no soy mucho de rutinas específicas. Sí tengo ciertos rituales, como tomar café o tomar un té siempre a la misma hora, tratar de hacer ejercicio 2 veces por semana, pero yo me levanto generalmente a las 7 de la mañana. Tengo muy claro que a las 9 ya debo estar operativo, es decir, operativo desconectado, por lo menos abriendo el mail y empezando a planear un poco el día. En general, en la mañana lo que hago es que me conecto a varias reuniones que tengo con diferentes equipos de diferentes proyectos. Pueden ser equipos que están en México, equipos en Estados Unidos y demás. Lo que hago generalmente es que almuerzo en casa, si es que no me reúno con algún equipo, con alguna persona, almorzar, o con mi novia. En ese caso también, ya en la tarde, trato de reservar como un espacio para trabajar yo internamente o pues, muy a nivel personal, sin muchas distracciones, porque parte de lo que tiene ahora el mundo digital y el mundo del trabajo remoto es que son demasiadas reuniones, así que si uno mismo no bloquea su espacio y cuida su tiempo, es un poco difícil. Y termino más o menos el día después de reuniones, después de haber trabajado individualmente alrededor de las 6:30 de la noche. Depende un poco del proyecto en el que estoy, porque hay proyectos que terminan más temprano o más tarde. Y posteriormente a trabajar, lo que hago es que trato como de disipar un poquito la cabeza haciendo ejercicio o así dedicando un poco más de tiempo realmente a los hobbies, como pueden ser el deporte, salir a comer, tomar vino, jugar fútbol y demás. Carlos, tú hablas ahorita en la mañana, bueno, te reúnes con equipos de trabajo, de pronto con clientes. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son esos equipos de trabajo con quienes te reúnes? ¿Cuáles son como esos perfiles, esos roles con quienes tú te relacionas más? Bueno, en general yo me relaciono desde Globant, digamos, hay como dos partes. Una primera parte que es el cliente, que básicamente son compañías multinacionales que contratan servicios para construir software de Globant. Directamente ahí mi contraparte son gerentes, directores que tienen algún tipo de necesidad de diseño o de mejorar productos que tienen en el espacio digital. Y del otro lado, yo me reúno más que todo con equipos de trabajo que por lo general también son diseñadores, pares y colegas míos, o pueden ser personas más vinculadas al mundo como de operaciones, que son en general gerentes de proyecto, personas que gestionan directamente los proyectos que tenemos a cargo, que llevan, digamos, el registro de cuál es el cronograma, cuáles son los hitos que debemos cumplir, cuáles son las próximas reuniones que se deben hacer, cuáles son los entregables. En general, nosotros trabajamos con muchos esquemas o metodologías ágiles. Eso es algo que hoy en día está muy de moda, pero para que lo entienda la mayoría de audiencia, son básicamente una forma, una mentalidad de atacar un proyecto en donde se van haciendo pequeñas partes y no se hace un todo general y se espera muchísimos meses para poder hacer un lanzamiento, sino que se van haciendo pequeñas partes y se va construyendo, digamos, en el camino poco a poco el proyecto. Entonces, eso exige mucha coordinación, tanto con el cliente, que son estos gerentes o directores que encargan el proyecto, como a nivel de equipo para entender qué se está haciendo, si lo que se está haciendo está encaminado en los objetivos que nos hemos trazado como equipo. Requiere también, más que supervisión, mucha colaboración. Entonces, parte de lo que aprendemos los diseñadores también es a poder escuchar muy bien para poder colaborar y construir sobre las ideas o lo que está haciendo los otros. Y eso es básicamente con quien yo tengo interlocución. De vez en cuando participo también en foros de discusión o de compartir conocimiento acerca de metodologías y teorías de diseño. Ok, Carlos, tengo 3 preguntas más antes de pasar a las preguntas que nos están haciendo nuestros participantes del día de hoy. Y una pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Bueno, es que son tantas cosas. En general, yo diría que lo que a mí más me apasiona son resolver problemas. Más que problemas, es como tratar de entender en qué consiste una oportunidad o un problema que nos plantea algún tipo de cliente. Por ejemplo, imaginémonos el contexto bancario, de repente algo que todos conocemos que es una oficina bancaria, una sucursal, un banco,
y todos sabemos que muchas veces los bancos no tienen las mejores experiencias porque hay que hacer filas, porque hay que esperar, porque muchas veces, inclusive en países como Colombia, no nos dejan utilizar nuestro propio celular o no es un ambiente muy cómodo. Y hay veces los clientes vienen con este tipo de retos o desafíos y lo que hacemos los diseñadores muchas veces es tratar como de pensar fuera de la caja y tratar de resolver el problema de varias formas. Y esa configuración como del problema y luego pasar a la solución, creo que es bastante interesante porque no consiste simplemente en hacer un dibujo, en tirar una idea y ya está, queda resuelto, sino que hay que entrar a muchos niveles de profundidad para poder saber en qué consiste el problema, quiénes son las causas o qué es lo que ocasiona el problema y a pasar a la solución, que es la parte también que me apasiona mucho de mi trabajo, que si se quiere es la parte más creativa, ¿no? Y es idear o pensar formas, cómo podemos resolver problemas que a la vez le ayudan y mejoran la vida de las personas. Cuanto más quisiéramos poder dedicar el menor tiempo posible a estar en un banco o poder hacer por internet. Total, total. No, muy interesante, muy interesante. Yo creo que aquí puedo ir como vislumbrando varias cualidades, entre ellas entonces esa creatividad, capacidad para resolver problemas, capacidad de escucha, bueno, más las tres que habíamos mencionado ahorita. Carlos, otra pregunta que quiero hacerte es, cuando tú elegiste estudiar esta carrera y cuando empezaste la universidad y toda esa profesión, como que te encontraste, ya que eres profesional, ya que estás trabajando en esto, ¿realmente sí cumplió como con esa expectativa, con ese sueño que tenías al inicio de tu carrera? ¿O te encontraste como, no sé, como con otro panorama distinto? O sea, cuéntanos como esa expectativa versus realidad. Sí, la verdad es que, para ser muy franco, me encontré con un panorama distinto y ahí vuelvo con el concepto de ser flexible y poderse adaptar porque en realidad como que lo que ocurre nunca es lo que uno tiene en la cabeza, ni en los proyectos, ni en la vida. Y ahí hay que saber cómo reaccionar. Entonces, para que tengan una idea y para contarte, Susi, mi idea o mi sueño era ser un diseñador de producto muy ligado a las cosas físicas, inclusive me gustaban mucho los medical devices, los dispositivos físicos que tuviesen que ver con salud. De hecho, hice el trabajo de grado en Bogotá sobre eso, creé un pastillero para adultos mayores para que pudieran dispensar sus pastillas. Y yo estaba muy asociado como al producto, me encantaba todo lo que tuviera que ver con materiales, con fabricación, con manufactura. De hecho, hice mi práctica profesional en Bogotá con eso, con producto. Trabajé en una empresa de home appliances que son electrodomésticos. Y la verdad es que ahí me di cuenta que el producto no era, o sea, el producto físico. Mi historia un poco es que yo estaba haciendo una pasantía ahí y yo en general veía cómo llegaban diferentes productos de afuera y el proceso creativo no era algo tan mágico como yo lo imaginaba, sino que era un proceso muy ingenieril, serial. Había muchas veces que copiar diseños como manijas o piezas de otras partes. Y yo dije, bueno, el producto no es, esto no es lo que me imaginé en mi carrera, esto no era lo que yo leía en los libros. Aparte me puse ya a pensar fríamente cuánto Colombia o Latinoamérica tenía en el campo industrial frente a otras potencias como China o países mucho más industrializados. Y dije, creo que hay que buscar un poco más una perspectiva, y ahí fue que me metí un poco en el tema del diseño de servicios, que es lo que hoy hago, o diseño digital. Me fui a Italia, aprendí algo muy distinto que era el producto físico o producir industrialmente, sino que me metí más por el mundo de servicios, que era algo mucho más abstracto, intangible, algo también como mucho más intrincado. El diseñador por lo general le gustan las cosas complejas, como que poder tratar de entender cosas que no son aparentemente sencillas. Y eso me cambió, y yo hoy, después de 12 años de experiencia, ya digo, fue una buena decisión porque creo que el futuro va hacia el mundo digital. No por eso quiero decir que los diseñadores ya industriales que siguen trabajando en productos físicos no tengan éxito, pero creo que tendencialmente
el mundo va hacia una digitalización eminente y creo que hay mucho campo de aquí a las próximas décadas en lo que es diseño digital. Nunca me imaginé estar ahí, nunca me imaginé metido en temas de tecnología, me imaginaba más en temas metidos como de planta. Y era muy académico también, me gusta mucho todavía la docencia, lo practico, pero me veía siendo un Carlos totalmente diferente. Y hoy lo que hago me gusta mucho, me apasiona mucho por lo mismo, porque se trabaja mucho con distintas disciplinas que no tienen nada que ver con diseño, sino que son afines al diseño, pero son distintas y se resuelven problemas reales, problemas que muchas veces, como decimos en Colombia, sale uno cabezón de tanto pensar cómo resolver algo o en cómo saber las razones por las cuales un usuario se comporta de cierta manera. Así que me apasiona. Wow, pues la verdad es que es muy, muy interesante todo lo que nos compartes y cuál ha sido tu experiencia. Y Carlos, yo había dicho que 3 preguntas y lo voy a prometer porque ya va a dar paso a las preguntas que nos está haciendo el público. Otra pregunta que te quiero hacer, Carlos, es como como a la luz de tu vivencia, ¿sí? Como cuáles son las recomendaciones que tú le das a la siguiente generación, que es la generación Z, que por cierto, eso es como la razón por la cual están abriendo estos espacios. Y es, ¿qué recomendaciones les das a esta generación en su proceso de selección de vocación profesional? Sí, es una buena pregunta porque ahí trato de devolverme un poco hacia el Carlos que tomó esa decisión de carrera hace algunos años. Y algo que particularmente a mí me funcionó mucho, también por mi forma de ser, pero se la recomiendo a todos, es traten de preguntar muchísimo. Pregunten a todos y sobre todo. ¿A qué me refiero con esto? Si de repente alguno tiene alguna señal o indicio de que se ve tentado por las humanidades, por ser, no sé, antropólogo, sociólogo, filósofo, traten de hablar con una de esas personas y preguntarles qué hacen, cómo lo hacen, cuáles han sido los obstáculos, cuál es la parte más gratificante de su trabajo, porque aquí no nos podemos decir mentiras, todo trabajo o oficio tiene una parte gratificante y una parte que no es tan chévere, pero hace parte como de la realidad. Entonces, ahí el consejo sería como que pregunten muchísimo, traten como de ser también muy críticos frente a lo que estén viendo, porque muchas veces uno ve las caras más exitosas de las profesiones, que son gente exitosa, gente que tiene como muchos palmarés o muchas credenciales, pero uno nunca sabe realmente qué hay detrás de eso. Entonces yo creo que para poder ser crítico también hay que preguntar muchísimo y cultivar un poco ese sentido de curiosidad, que al final es lo que a uno le permite muchas veces enrutarse. Entonces voy al mismo ejemplo de alguien que piensa que son las humanidades y se puso a hablar con un antropólogo, un filósofo, y se dio cuenta que en realidad no eran tanto las humanidades, sino que quería ser estadista. Y es algo que quizás es afín, pero desde otra óptica y desde otro ámbito, y yo creo que eso solo se logra preguntando y conversando con las personas. Perfecto. Carlos, mientras tú hablabas, pues como que me surgían varias cosas y una de ellas es, tú le recomendabas a esta generación como indagar un poco más, o sea, como de ver de estas profesiones, de estos casos, pues, ¿qué hay detrás? Y eso mismo te quiero devolver a ti la pregunta, es como, ¿qué hay detrás cuáles son como esas piedras con las cuales te has encontrado en tu profesión? Bueno, yo como decía anteriormente, me encuentro con piedras dentro de los proyectos, pero también me he encontrado con unas piedras que de cierta forma al principio me desmotivaban, y es porque en general el diseñador siempre piensa como en grande, y cuando uno se da cuenta, generalmente los clientes, las organizaciones solamente pueden implementar el 20% de lo que uno sueña. Entonces uno está como en la estratosfera, algo muy arriba, y de repente hay personas que generalmente son personas más pragmáticas que lo aterrizan a uno y le dicen, bueno, Carlos, de todo esto que estás proponiendo solamente podemos hacer el 20%. Y ese golpe, yo diría, es como una de las, no de los obstáculos, pero sí de las como emociones más fuertes que tiene generalmente en el transcurso de los proyectos. Y lo otro es también saber entender
que uno va construyendo su profesión como con pasos o componentes de diferentes ciencias y ser algo tan rígido, tan vertical, tan purista es difícil. De hecho, a nivel de diseño tenemos un esquema que es muy interesante, que es el esquema en T, en donde nosotros hablamos como un perfil que tiene una base en diferentes competencias, que es como la dimensión horizontal, y tiene una dimensión que es más vertical, que es la que baja directamente, que es una dimensión o un campo de conocimiento sobre el cual genera mucha más profundidad. Entonces, ahí hay algo interesante y es poder cultivar un perfil en T significa poder saber de muchas cosas en superficie, no demasiado profundo, pero tomar un punto para saber demasiado y ser muy específico y ser prácticamente un experto. Ya al mundo del diseño, yo podría decir que soy más horizontal en ciertos temas de diseño visual, de diseño de experiencia de usuario, pero soy realmente profundo en temas de investigación. Entonces, esa parte de poder saber cuál es la figura de cada uno de los perfiles o de cada uno de los profesionales en la T, yo creo que es clave y solamente se logra después de haber indagado mucho o después de haber sido autocrítico con uno mismo como parte de los obstáculos. Ok, y yo creo que entonces aquí hay otra habilidad que tenemos que tener y es precisamente esa capacidad autocrítica, ¿no? Sí. Y esa capacidad de investigación. Y bueno, aquí hay muchas cosas, muchas cosas. Carlos, voy a hacerte una pregunta que nos están haciendo aquí en los comentarios, es, ¿llegará la profesión del diseñador a suplantarse por la inteligencia artificial o por el contrario, esta le ayudará a nuevos campos de desarrollo? ¿Tú qué crees? Bueno, eso es una súper pregunta que nos hacen o que nos hacemos muchísimo dentro de la compañía que trabajo, que es Globant. Y yo la verdad no creo que se llegue a suplantar el 100% de las actividades que hace un diseñador. Afortunadamente hay una parte del proceso creativo que involucra mucho aspectos humanos que yo diría son muy difícilmente reemplazables por una máquina o por un algoritmo. Mucha parte de toma de decisiones y demás en un proceso que pienso que es difícil reemplazar, pero definitivamente hay otras partes que son más mecánicas en donde las máquinas o el mismo algoritmo puede aprender más rápido, puede ser más eficiente, puede mover el mouse mucho más rápido y tendencialmente en unos años o décadas sí van a ser reemplazadas. Entonces la respuesta a esa pregunta no es de blanco-negro, de sí o no. Creo que unas partes sí van a ser adoptadas por algoritmos y por parte de inteligencia artificial. Otra parte que tiene que ver más con el proceso creativo de para quienes creamos, esas personas cómo son, esas personas que necesitan. El entender, digamos, el comportamiento humano creo que está muy lejos de ser reemplazado. Y eso es parte de lo que los diseñadores hacemos, porque para los que no están familiarizados con mi profesión, hay algo importante que sepan y es que generalmente uno nunca hace un diseño pensando solamente en uno mismo, sino que uno siempre trata de reflejarse delante de unos usuarios o un público para el cual diseña, y primero hay que conocer ese público y eso solamente se hace con capacidades más humanas. Ok, súper, qué interesante. Carlos, listo, supongamos me encanta tu profesión, me encanta lo que has dicho, me llama muchísimo la atención, o sea, estoy en los zapatos de una joven, ¿sí? Porque aquí yo sé que hay muchos jóvenes que nos están viendo y que probablemente se han identificado con lo que tú estás diciendo. Resulta que entonces, supongamos, yo soy una joven, me encanta lo que dices, creo que eso es lo que a mí me gusta, pero yo soy muy mala para las matemáticas, soy muy mala para la física. ¿Será que sí puedo estudiar esa carrera? Sí, yo era muy malo para las matemáticas y luego me di cuenta que no era tan mala cuando tenía que ver varios informes. Yo creo que sí. A ver, yo creo que es una carrera que está más fundamentada en humanidades y en como partes artísticas, más que en ingenierías y más que en ciencias exactas. Sí creo que las ciencias exactas aportan algo importante o una estructura a los diseñadores, pero eso no significa que sin ello no se pueda diseñar. Yo creo que es una profesión que tiene que ver más con uno tener curiosidad y tener bastante posibilidad como de generar ideas, generar soluciones, ser muchas veces más abierto que introvertido.
Así que yo diría que, a diferencia de otras profesiones que son más de las ciencias exactas y menos de las humanidades o del campo social, yo diría que sí se puede. Ok, Carlos, muchísimas gracias. Voy a revisar a ver si por aquí tenemos más preguntas. Ok. No, creo que no tenemos más. Déjame, yo voy revisando por aquí. Bueno, aquí estoy mirando como comentarios. Ok. Bueno, por aquí tengo una pregunta, Carlos, y es, ahorita estamos hablando como de expectativas versus realidad frente a la carrera. Ahora yo quiero, porque me parece muy interesante como esa experiencia que has tenido y sobre todo trabajando y estudiando en el exterior, que yo creo que eso lo he escuchado pues ese sueño de muchos jóvenes, inclusive antes de dedicarse a una carrera o estudiar, prefieren primero, no sé, ir a estudiar inglés o estudiar un segundo idioma. Entonces, desde tu experiencia precisamente con el estudio en el exterior, ¿cómo fue esa realidad versus expectativa? Buenísima pregunta. Yo ahí recuerdo dos puntos. A ver, el primero era, y yo diría el más chocante, el más fuerte, y esto a uno no se lo dicen cuando uno se va a ir afuera o cuando uno vuelve, y es que en general en Colombia tenemos la creencia de ir afuera y volver con un título de una universidad extranjera y pensar que realmente las compañías o quienes toman las decisiones de contratación en las empresas van a adorar ese título o lo van a ver como realmente un valor agregado. Y la realidad es que poco, no diría nada, pero no diría que no es como uno se lo espera. Yo pienso que el valor agregado ahí es para uno como profesional y como persona, es más lo que uno gana en estructura, casi mental, el hecho de poder estar afuera, compartir con otras culturas, estar inmerso en un mundo laboral diferente al de uno o diferente al de Colombia y poder volver con ese bagaje, son más como las horas de vuelo, los kilómetros que uno gana como profesional, que realmente algo que esté estipulado en un documento o en un papel como Entonces, eso es chocante y eso es algo que hablamos inclusive con colegas de otras profesiones, ingenieros, administradores, el hecho de llegar afuera y creer que las empresas van a correr a contratar personas que vengan de afuera no es cierto. Muchas veces son personas o son compañías que se abruman porque el personal, porque el empleado viene sobrecalificado y eso muchas veces no funciona. Creo que se gana más a nivel personal, inclusive para aprender o para profesiones que tengan más que ver con servicios profesionales independientes que pueda hacer uno como diseñador o como ingeniero. Y lo segundo, de realidad versus expectativa, es que también creo que las universidades, y esto no solamente las de afuera, están muchas veces desconectadas del mundo laboral. Entonces uno cree que yendo a la universidad va a aprender realmente los retos que va a tener o que tiene en el mundo del trabajo. La realidad es que no. La realidad es que la universidad lastimosamente muchas veces simula los retos que están en el mundo laboral o se acerca a ellos, pero no logra conectar o no logra plasmar lo que es realmente el mundo laboral, a pesar de los grandes esfuerzos que hoy están haciendo las universidades por tener pasantías, prácticas profesionales, personas que están en el mundo laboral que van y dan charlas a las personas que están saliendo ya como egresadas o en últimos semestres. Entonces, el aprendizaje con eso es traten de vincularse lo más temprano posible al mundo laboral, sea como freelance, sea como una figura simplemente para poder ganar experiencia más que poder ganar dinero y conocer ese mundo, para poder acercar esos dos terrenos que es la teoría y la práctica y poder estar como mucho más íntegro a la hora de formar un perfil profesional, que la universidad prepara muy bien en términos como técnicos y teóricos y de estructura mental y de relaciones humanas, pero el mundo del trabajo es mucho más áspero. Cuando yo digo mucho más áspero
pero tiene mucha más presión, tiene unos retos inclusive que hay que resolver a nivel humano en el trabajo en equipo que uno no los simula o no los practica en la universidad. Tiene también unos retos a nivel de estar en la vanguardia como en el conocimiento, porque son retos que vienen directamente de la calle o de la realidad de las empresas y que no están escritos en los libros. Entonces, mientras uno más cerca esté de esos dos mundos, o casi que en la mitad, es mejor. Perfecto, qué interesante eso, porque sí, muchos creen o están con la expectativa, sí, exactamente, como claro, el estudiar en el exterior, tener un título en otro país, pues me va a dar un, un valor agregado. Y bueno, y realmente es así, ¿no? Un valor agregado a la hoja de vida. Pero sí, qué tan importante es mejor tener experiencia, dedicar tiempo más bien a buscar trabajo y a lo que tú dices, ¿no? Como cerrar esa brecha entre la teoría de conocimiento y lo que es la práctica. Bueno, Carlos, tenemos dos preguntas aquí de personas que se conectan. Una de ellas es una chica de generación X. Nos dice, ¿qué tan difícil o fácil es encontrar trabajo para quienes siguen esa profesión? No tanto ahora, dice ella, sino de pronto en el futuro. Yo creo que esa pregunta está muy relacionada precisamente a lo que tu recomendación que nos das de finalizar nuestros estudios, tener el título y empezar a trabajar. Sí, a ver, la respuesta yo diría, en el mundo del diseño digital es fácil encontrar trabajo de aquí a muchas décadas, porque para que se hagan una idea, la digitalización de las empresas y de la sociedad, cada vez usamos más tecnología en el día a día, está incrementando y todas las personas que están detrás de estos proyectos realmente somos nosotros. Entonces, muchas veces en el mundo de tecnología no hay suficientes profesionales para dar respuesta a la demanda de proyectos que tienen las compañías y que tiene la sociedad en sí mismo. Y no solamente hablo de compañías privadas como bancos, telefónicas y demás, sino que inclusive los mismos gobiernos se están digitalizando. Entonces, en general, bajo la cobija o bajo la sombrilla del paraguas de IT o de tecnología y diseño digital, hay trabajo, eso seguro. Pienso que, como lo dije al inicio, bajo el paraguas del mundo de diseño de productos, algo más físico como el asiento, muebles y demás, creo que en países que no son del todo industrializados es una cuestión más de nicho, de poder acercarse a una compañía que haga producto industrial y poder unirse a un departamento de Research and Development, que es investigación y desarrollo, o a un departamento de diseño, pero es mucho más escaso. Creo que hay menos trabajo en ese campo, creo que más trabajo en el campo del diseño digital. Y algo que se vincula con el primer punto que mencionaba, y es para esta carrera o para este ámbito profesional, yo lo llamaría, las certificaciones, digamos, de universidades en este momento no son del todo requeridos. Funciona mucho más tener experiencia, estar al lado de profesionales y poder aprender de profesionales en diferentes proyectos a través de varios años, poder tener un portfolio que es realmente como un brochure o un catálogo de proyectos en los cuales uno haya participado y poder demostrar esa experiencia a través del portfolio. Eso te garantiza o asegura de cierta forma poder entrar a trabajar en este tipo de compañías que se desenvuelven en el ámbito tecnológico, mucho más que un título profesional que está anclado quizás a profesiones también más tradicionales como la medicina, el derecho y las ciencias exactas. Ok, tenemos otra pregunta y aquí nos dicen, ¿cuáles son las aplicaciones más básicas para comenzar con diseño? Buenísimo. A ver, yo como mencionaba, vuelvo un poco al esquema de la letra T. El diseñador tiene una formación en varios ámbitos, entre ellos humanidades, saber leer mucho de investigación, de filosofía, de artes como estructura. Te da como una capacidad de entender el mundo más allá de los números o más allá inclusive, como dice el refrán, de lo evidente y poder preguntar por qué ocurren las cosas o por qué los seres humanos compran un producto a las 8 de la noche y no a las 7 de la mañana.
Y más a nivel técnico, yo pienso que los primeros pasos tienen que ver también con poder aprender herramientas o software de diseño digital con el cual se hacen la mayoría de productos digitales o interfaces que vemos hoy en día. Y eso es, digamos, una parte del conocimiento un poco más en el eje vertical o en el eje que yo mencionaba de la T, que tiene, que tiene que ver más con la experticia de una herramienta. Entonces, hoy en el mundo del diseño hay diferentes paquetes como de herramientas que hacen los fabricantes. Adobe es uno de ellos, que tienen todo un set de herramientas o de softwares para el diseño digital, pero asimismo hay muchísimos otros donde hoy por hoy se diseña la mayoría de páginas web que usamos a diario. Ok. Carlos, yo te voy a hacer una pregunta que me acaba de surgir y es, ay, no sé si te ha pasado que a veces como que empezamos a asociar personalidades con profesiones. Un ejemplo, entonces, esas personas que son más espontáneas, que les gusta el relacionamiento con los demás, que son muy alegres, entonces están relacionadas como con profesiones más como de mercadeo, que tienen que relacionarse, ¿cierto?, con las personas, o en mi caso, pues psicología, que tiene que ver con toda la parte social. Y hay otras, pero eso es culturalmente, ¿sí? O sea, eso no tiene ninguna relación. Y hay otros que de pronto hay personas más tímidas, un poco más, que les gusta más el análisis, ¿cierto? Más introvertidas, entonces las asociamos generalmente con ingenierías. O sea, ¿qué tan cierto es esto? O sea, que te quiero preguntar, es en tu profesión, ¿cierto? Tú que estás relacionado con tantos diseñadores, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué tan cierto es como que ciertas carreras se van asemejando a ciertos tipos de personalidades? Yo pienso que es cierto, pero no completamente. Hay personas que rompen esquemas. ¿Tú cómo eres? A ver, yo en lo personal soy un poco más introvertido si me Okay. comparo con la mayoría de diseñadores o colegas. Creo que la mayoría de diseñadores son menos analíticos y más intuitivos, más exploradores, espontáneos y demás. Pero no por ello me siento como más lejos de los diseñadores y más afín, por ejemplo, a los ingenieros, ¿no? Porque también encuentro que existe el otro espectro, el otro extremo del espectro, que es personas totalmente creativas, que no son demasiado dispersas, que son muy buenas en lo que hacen, pero no hacen mucho análisis. Entonces yo creo que el espectro tolera como para que uno esté en el medio, que yo creo que ese es mi caso, pero sí veo que en general y trabajando con personas que vienen mucho del mundo de la informática, del software, de la tecnología, que son bastante extrovertidos, les cuesta vender mucho más sus ideas, comunicarse y más, a pesar de que hay algunas personas que son todo lo contrario y lo hacen. Entonces yo creo que sí hay como un perfil marcado, pero no por eso hay que ser excluyente con personas que están fuera como de ese arquetipo o el más marcado, porque pueden haber. Sí, exacto. Ok, bueno, Carlos, no veo más preguntas aquí en los comentarios. Creo que ya no tenemos más. Ok, perfecto. Bueno, Carlos, agradecerte de verdad por este espacio, por tu tiempo. De verdad que nos has dado muchísimas luces, muchas luces para todas las personas que estuvimos conectados y contigo, que te escuchamos acerca de qué hace realmente un diseñador, ¿no? Un diseñador, entonces, y más aún, pues, en tu especialización. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Carlos. Ya para cerrar y ya para irnos, ¿alguna recomendación final que le quieras dar a estos jóvenes? Bueno, yo volvería sobre la recomendación de que pregunten bastante a muchos y sobre muchas cosas, sean curiosos, indaguen, no se coman el cuento como realmente se ve, sino que realmente como que intenten entender qué hay detrás de cada profesión. Y también sigan un poco la intuición. Yo creo que la intuición es importante porque aquellos que tienen como algún sentimiento de ir por una línea, lo mejor que pueden hacer en este momento para saber si esa es su carrera y su profesión es indagar, seguir intuición y después de tener esa intuición,
poder preguntar y poder ser curioso con eso. Nunca Carlos, algunas universidades que, no sé, algún joven que diga, sí, definitivamente te escuché y yo estoy clara o claro de que eso es lo mío, de que yo quiero estudiar esto, pero no sé qué universidad es buena. ¿Alguna universidad que nos pueda recomendar? ¿Algunas? Bueno, en Colombia en específico, yo conozco y soy muy fiel, digamos, a Alma Mater, que es la Javeriana, que hay bastantes relaciones con docentes que hoy en día trabajan ahí. En Medellín, EAFIT, tengo muy buenos colegas que han estudiado en esa universidad y hoy por hoy trabajan también en el ámbito de diseño digital. Y afuera hay una serie de directorios que tienen publicado directamente como los programas, la duración de cada uno de los programas, que tienen que ver más que todo con posgrados, que son muy buenos. Yo ahí vuelvo con la misma idea. Creo que el hecho de Europa tiene un enfoque educativo muy humanístico, muy centrado en la persona, en la sociedad, más que en el tema como del capital o en el tema financiero. Diferente, digamos, al mundo anglosajón, y por eso recomiendo en general la mayoría de veces universidades europeas. No por ello creo que las universidades de Estados Unidos no son buenas, yo creo que son excelentes. Tienen un enfoque mucho más hacia el mercadeo, mucho más hacia el management, pero eso también depende un poco de lo que uno quiere aprender. Creo que hoy en el mundo también de tecnología y de ciencias, los anglosajones lo hacen muy bien. Perfecto, perfecto. Perdón, tenemos una pregunta a última hora. Nos preguntan por aquí. Dicen, tengo la idea que el diseño gráfico está en constante evolución. Si esto es así, ¿es el diseño algo que hay que estar constantemente estudiando y aprendiendo, pues, sobre esas nuevas actualizaciones y necesidades? Sí, eso es una muy buena pregunta. El diseño no es algo que uno lee en un libro, similar a la medicina, cuando uno estudia anatomía, se sabe todos los músculos, todos los huesos del cuerpo humano, sino que el diseño es algo inexacto, es algo, y esto es lo apasionante del tema, que es algo que no es totalmente teórico, no tiene una fórmula mágica, sino que hay que estar constantemente aprendiendo y renovando. Entonces a un diseñador, sobre todo un diseñador gráfico, le sirve mucho justamente estar viendo tendencias, estar viendo diseños, estar visitando museos, estar viendo expresiones artísticas que no solamente son del diseño, pueden ser del arte, de la moda, de la gastronomía, experiencias estéticas como que te llenen y estar como en constante, de nuevo, curiosidad para saber qué forma está adquiriendo el mundo. Los colores que hoy utilizamos no son los mismos que utilizábamos hace 5 años. Ha cambiado totalmente la apariencia de las cosas, y eso solo se logra con la sensibilidad de alguien que está pensando justamente en cómo eso cambia y cómo se ve. Así que hay que estar en constante renovación y estudio. Perfecto. Carlos, otra pregunta por aquí también de última hora. Y nos preguntan, para alguien que aún está en el colegio y tiene interés en el diseño, ¿qué recomiendas? ¿Cómo puede comenzar esa persona su aprendizaje desde ya? ¿Cierto? O sea, cursos o aplicaciones. Sí, hay una serie de cursos online de distintas plataformas que tienen cursos, por ejemplo, Coursera, Udemy, que tienen cursos inicialistas para nivel principiante o beginner. Más allá de meterse como en esos cursos, yo creo que lo que más estimula el diseño o las cualidades que debe tener un diseñador, como dije, son la actitud crítica y la sensibilidad o la curiosidad. Entonces, yo recomendaría a esa persona que empiece a hacer retos o empiece a hacer como desafíos que existen también en el colegio sobre armar artefactos. Por ejemplo, en la universidad nos ponían a hacer un empaque para un huevo, que la prueba era si se tiraba el huevo de un tercer piso, pues debería llegar intacto cuando estuviese directamente en la superficie, ¿no? Ese tipo de desafíos que son muy lúdicos, parece uno jugando, estimulan muchísimo la creatividad, porque uno tiene que pensar en diferentes formas cómo resuelve un problema, que en ese caso es que el huevo no se quiebre. Claro. Y eso mismo lo puede adaptar una empresa que produce huevos o que produce empaques, una serie de cartones o una serie, digamos, de empaques que ellos tienen. Asimismo, hay otro reto que es, por ejemplo, producir una silla en la cual uno se pueda sentar, que uno generalmente pesa más de 40 kilos,
sin utilizar cinta o adhesivos. Y ese tipo de desafíos, como yo decía, que muchas veces los ponen los colegios, estimula muchísimo la creatividad. Entonces yo pensaría que es importante inclusive en Word o en Google, perdón, poner Creative Problem Solving Challenges, que es como un word que aparece generalmente para poder descubrir estos desafíos, para empezar a estimular esa capacidad de resolución de problemas. Súper, ok. Bueno, Carlos, no, muchísimas gracias. Creo que aquí nos llevamos con muchas cosas, entre ellos entonces, como para ir recapitulando y ayúdame. Entonces, capacidades para flexibilidad, resiliencia, tolerancia a la frustración, curiosidad, ajá. Esas son como las principales capacidades que debemos nosotros evaluarnos para poder tomar una decisión si queremos estudiar ese tipo de profesión. Sí, hay un mix ahí curioso que para los que quizás necesitan más como una guía más específica, yo diría que la primera parte de ese mix es como seguir un poco la intuición. Si, por ejemplo, tenemos un joven o una persona que le gustan los seres vivos, sea animales, como humanos, y se quiere ir por la biología o por la medicina, creo que es importante poder entender esa rama del conocimiento de forma amplia y hablar con todo tipo de personal, biólogos, médicos, doctores de rodilla, desde lo muy específico a lo muy general, inclusive personas que sean especialistas en botánica o en flores, que está mucho más volado del cuerpo humano, pero que al final son sistemas biológicos o seres vivos. Y ya después de poder hacer esa indagación abierta y amplia, como muy curiosa o desinteresada, poder ya empezar a cuestionarse y a ser mucho más curioso con algo que les llame la atención en específico y preguntarse qué les llama la atención. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención en el colegio todo lo que eran las expresiones artísticas de algún movimiento en específico pictórico, como por ejemplo el impresionismo. Y lo que me llamaba la atención era por qué la mayoría de pintores hacía el trazo de una forma, y eso me llevó a poder yo indagar por qué esa técnica tenía una forma de utilizar específicamente el pincel. Y eso me llevó a otro punto, que era poder estudiar de qué estaban hechos los pinceles. Y ahí me metí un poco el tema como de los objetos, de la madera. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que un camino, aunque está muy abierto, lleva a otro y al final como que los caminos nunca terminan. Entonces, sean muy curiosos y pregunten. Ok, exacto, o sea que final de cuentas yo creo que esa es la principal característica. Sé que si aquí hay un joven que se identifica con lo que nos está diciendo Carlos, que considera que su principal cualidad es la curiosidad, entonces esta carrera es para él o para ella. Carlos, muchísimas gracias, mil gracias de verdad, nuevamente por tu tiempo, por tu espacio, mil gracias a todas las personas que se conectaron esta noche, gracias por sus preguntas, gracias por toda su atención. La próxima semana entonces también tenemos otro invitado, así nos vamos a ir, pues tenemos varios invitados más, así que no se pueden perder estas charlas, así que todas las personas que están conectados en este momento y que nos están escuchando, inviten a más personas, inviten a más familiares, a más jóvenes que consideran que esto puede ser muy enriquecedor, que también están ya terminando este periodo importante que es, pues, nosotros aquí en Colombia lo llamamos bachillerato o en otros países, pues, el high school, y ya están en búsqueda de una elección profesional. Si conocen a más personas que están en la misma situación, invítenlos. Esto no tiene ningún costo y de verdad que así como Carlos que nos ha contado así su vida, que nos ha contado cuáles son las dificultades, sus aprendizajes, sus logros, bueno, todo alrededor de su profesión, así vamos a tener entonces más invitados reales de carne y hueso que nos están contando, y eso es un espacio también para ustedes, para que pregunten, para que indaguen y para que eso les ayude a ustedes también poder elegir pues la carrera y que sea lo más asertivo posible. Muchísimas gracias, feliz noche para todos y entonces nos vemos la próxima semana en Latin. En Latin Red les vamos a estar comunicando para que sigan las redes sociales. La próxima fecha, seguimos nuevamente, 7:30 hora Colombia, para que se conecten y sigan invitando a más y más personas. Muchas gracias, Carlos, y feliz noche para todos ustedes. Muchas gracias. ¿Qué hora es en Chile en este momento?
Son las 10:46. Bueno, o sea, te trasnochamos, te hicimos Sí. trasnochar. No, apenas para compartir aquí con ustedes, así que feliz de participar. Muchas gracias, Susi. Listo. Mil gracias. Feliz descanso. Hasta luego.